Desde el punto de vista legal, esto está definido. Está definido en la ley 16.744, que es la ley que reguló un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esta ley hace la definición de accidente del trabajo en su artículo 5, donde define, no lo voy a decir textualmente, pero es finalmente una lesión que le ocurre a un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le puede generar una incapacidad, muerte o algún daño a la salud de los trabajadores. Básicamente es eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista más común es un accidente que ocurre en el lugar de trabajo a cualquier trabajador y que tiene que ser atendido por la cobertura del seguro, tanto en las prestaciones médicas, económicas o pecuniarias o preventivas, que es una de las grandes prestaciones que tiene esta ley de accidentes. La verdad que están incluidos todos los trabajadores por cuenta propia, es decir que están regulados fundamentalmente por el Código del Trabajo, pero también aquellos trabajadores funcionarios públicos y algunos otros trabajadores que los define la propia ley, que son, tienen una condición de independientes, pero que están regulados de manera expresa. Cada vez que ocurre un accidente del trabajo, es obligación para la entidad empleadora hacer una denuncia del accidente ante su organismo administrador. Este organismo administrador es aquel que presta la cobertura del seguro de la ley de accidentes que yo había señalado. Y eso se hace a través de un documento que se denomina DIAT, que también para las enfermedades profesionales se denomina DIEP, que fundamentalmente es una denuncia individual de accidentes del trabajo o denuncia individual de enfermedades profesionales. Eso está dentro de la cobertura de la ley y son los denominados accidentes del trayecto que sí reciben cobertura de la ley de accidentes, y que básicamente establece que son los accidentes ocurridos entre la casa habitación y el lugar de trabajo o viceversa, es decir, también cuando va del trabajo de vuelta a su casa habitación, y tienen la cobertura de la ley. ¿Qué pasa? Bueno, primero es un hecho muy lamentable que ocurra en un accidente. Lo que debe ocurrir finalmente frente a cada accidente es que opere este seguro del cual estamos señalando, que es la ley de accidentes, y opera posterior a la denuncia que recién acaba de indicar, donde básicamente ocurrió el accidente. Lo que debe proceder es que el trabajador sea trasladado a un centro asistencial del organismo administrador o con el cual tenga algún convenio. Eso es obligatorio, la ley lo deja bastante claro, o sea, tiene que ir a ese centro asistencial y recibir las prestaciones médicas hasta restaurar su capacidad de ganancia para que pueda volver al lugar del trabajo. Ahora, si el daño a la salud del trabajador es muy grave o es fatal, aquí vienen ahora otro tipo de prestaciones, que son las prestaciones económicas, que básicamente puede ser un subsidio, una indemnización, una pensión, que básicamente se traduce en prestaciones económicas en dinero para el trabajador. La institución aseguradora cubre todos los gastos médicos y las prestaciones económicas en su totalidad. Es decir, un trabajador no debiera haber un desembolso por parte del trabajador de dinero o respecto de la atención médica tampoco. Todo eso es de cobertura de este seguro. Si un accidente es grave o fatal, esto está regulado por la propia ley de accidentes también, el artículo 76, que establece que si ocurre un accidente grave o fatal en una faena en la cual el empleador tiene la potestad, finalmente lo que debe ocurrir es que debe hacer tres cosas el empleador. Primero, debe suspender el sector donde ocurrió el accidente, porque lo que ocurre ahí es que si ocurrió un accidente grave o fatal, existe un riesgo para la salud de ese trabajador y probablemente para otros trabajadores. Por lo tanto, lo que debe ocurrir es que el empleador debe suspender el sector siniestrado, la faena afectada, así lo establece la ley. Una vez que suspende y evita que otros trabajadores puedan accidentarse por las mismas causas, debe hacer el segundo paso este empleador, que es notificar el accidente grave fatal a la inspección del trabajo y a la Seremi de salud respectiva, con el propósito de que finalmente estas instituciones fiscalizadoras, en nuestro caso la inspección del trabajo, pueda concurrir al sitio del suceso, verificar efectivamente la situación, practicar una investigación del accidente.
Y el tercer paso que tiene que hacer cada empresa es que evacuar a los demás trabajadores en caso de ser necesario por el mismo riesgo. Son 3 acciones que debe realizar cada empleador para efectos de accidente grave y fatal, sin perjuicio de igual forma hacer la denuncia individual de accidentes del trabajo, la DIAT que yo ya mencioné, al organismo administrador para ahora activar por este otro lado el seguro que protege al trabajador.